Buenos días. Mi nombre es Darlene Rocío Pandales Cabrera, con número de identificación 35604011 de Quibdó. Soy licenciada en Química y Biología. Actualmente estoy en un proceso de inscripción a la maestría en Enseñanza de las Ciencias con la Universidad Autónoma de Manizales. Durante el tiempo que no he estado estudiando maestría, me dediqué a capacitarme, a aprovechar todos los recursos del Ministerio y del municipio, Secretaría de Educación del municipio de Itagüí. El año pasado participé en el programa CREATIC del Ministerio de Educación. He estado con el plan digital TESO, en todo lo que tiene que ver con las TIC en el aula, y estuve haciendo un diplomado de didáctica de las ciencias con la Universidad de Antioquia hace unos años atrás. En estos momentos, actualmente estoy con los grados, trabajando en los grados sextos y séptimos en el área de ciencias naturales y educación ambiental. Estoy liderando el proyecto ambiental de mi institución y acompañando a los niños del grado séptimo 3 en el proyecto de Becas Tocando de la Fundación Yamaha, proyecto que busca sensibilizar y afianzar los valores en los chicos a través de la música, el arte. La institución educativa María Jesús Mejía se encuentra ubicada en el municipio de Itagüí. Contamos con dos sedes, la sede primaria y la sede de bachilleratos, muy alejadas la una de la otra. La sede de bachillerato en la cual yo me encuentro, estamos ubicados en el barrio Los Naranjos, y la sede primaria está ubicada en todo el frente, lo que en Itagüí llamamos el Parque del Artista. Es una institución con 900 estudiantes, casi todos, diría yo, en el estrato 1, 2 y 3, chicos con dificultades normales del proceso que se está viviendo en este momento en Colombia. En su gran mayoría nuestros chicos son niños de hogares disfuncionales, formados solo por mamá o por abuelita y mamá. Casi todos ellos están acompañados más que todo por las abuelitas. Eso pues no hace que sean niños que no les guste estudiar o que sean niños con problemas. Hoy vamos a trabajar con el grado séptimo 3, donde soy directora del grupo y son los chicos que acompañan el proyecto de Becas Tocando. Vamos a trabajar, seguir el tema que estamos trabajando desde la semana pasada, que es división celular o reproducción celular, y vamos a utilizar una metodología más participativa y de cooperación, más que todo, donde los niños puedan demostrar lo que saben y yo pueda reforzar eso que ellos saben. Listo. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Ok, chicos, hoy vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que es el sistema de división celular. La clase pasada hablamos de ¿qué? Del ciclo celular. ¿Y el ciclo celular es qué? El proceso de una célula a medida que se va formando. Proceso de formación de una célula, ¿cierto? ¿Qué más? La división de la célula, ¿qué más? Está dividida en varias etapas. ¿Qué quiere decir? Que para la célula llegar a una etapa de maduración debe pasar por una serie de procesos, ¿cierto? Al igual que hacemos nosotros, así como nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, lo mismo pasa en las células que están en nuestro cuerpo. Entonces hoy vamos a continuar con el tema, pero vamos a trabajar ya una de las etapas del proceso celular. Entonces el eje temático que vamos a trabajar hoy es la división celular. Y la división celular tiene dos procesos que ustedes ya los conocen. ¿Cuáles son? La mitosis y la meiosis. Muy bien. ¿Cuál es el estándar que vamos a trabajar? La comparación del sistema celular, del sistema de división celular en la reproducción de nuevos organismos y tejidos. ¿Qué tienen que aprender ustedes? ¿Cuál es el indicador que hoy vamos a lograr? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy? Que sean capaces de comparar y argumentar esos procesos en la formación de organismos y tejidos. ¿Qué? Me pasa la diapositiva, por favor. Vamos a iniciar con una actividad, como siempre, la actividad de iniciación para la clase. La actividad de iniciación, hoy la vamos a empezar con dos preguntitas. La primera preguntita dice, ¿qué ocurre en las células para dar origen a otras nuevas células? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Sabe qué ocurre en estas células para que dé origen a otras células? Se duplica. ¿Qué más? Se reproduce, se divida, se separa en dos. ¿Cómo se generan nuevas células? Por medio de un proceso de fases. ¿Qué más?
¿Cuáles son esas fases, cierto? Ya se las saben muy bien. Y pasa por una serie de fases que vamos a ver más adelante. Ya ustedes como consultaron y leyeron el tema, ya lo conocen. Para ayudar un poquito en la actividad de iniciación y darle solución a los interrogantes, vamos a ver un videito así cortiquito para que nos podamos ayudar. Se llama La vida al interior de una célula. Allí al iniciar el video, chicos, ¿qué observan ustedes? ¿Qué pueden notar ustedes allí en el video? Lo que está pasando en el interior. Lo que está pasando al interior de una célula. ¿Y qué piensan ustedes? Porque yo veo como si hubieran una cantidad de células, ¿cierto? ¿Será que nuestro organismo tiene toda esa cantidad de células? Sí. Entonces todas esas células pasan por el mismo proceso, ¿cierto? ¿Y cómo llegarán esas células a nuestro organismo? ¿Por qué tantas células? ¿A qué hora? Pues, ¿cómo? ¿Cierto? Chicos, ¿a qué se les parece eso? Esa es la formación del ADN, ¿cierto? Así se forma el ADN de nuestras células. ¿Y quién recuerda qué es el ADN? Los cromosomas. Contienen los cromosomas. Los cromosomas contienen el ADN, ¿cierto? Imagínense que todo esto ocurre en nuestro cuerpo y nosotros no lo sentimos, no lo vemos, ¿cierto? ¿Qué serán esas dos antenitas que se unieron? ¿Recuerdan los dibujitos que hicieron en el salón? Los que tienen allí en el cuaderno. ¿Qué serán esas dos antenitas que se unieron allí? Observémoslos y luego miramos. ¿Ustedes se imaginaban que eso ocurría en el cuerpo nuestro? No. ¿Cierto que no? A medida que va avanzando el proceso, van dándole forma a las células, ¿cierto? Ya vamos viendo ya cómo se va formando la célula. ¿Qué pasó allí? ¿Se qué? ¿Se unieron qué? Las células. Todas las células, con todas las partecitas de las células, ¿cierto? Sí. Para formar una sola célula, para al final tener lo que nosotros llamamos el ciclo celular. ¿Qué les pareció el video? ¿Alguien quiere decirme algo sobre el video? Un comentario. Ninguno. Una idea pues, de lo que está pasando en el video. Volvemos a las preguntas, la diapositiva anterior. Pues, ¿cómo sería el orden? ¿Cómo se formaría, cierto? ¿Qué tiempo necesita para formarse? ¿Por qué tiene que ser así, cierto? Y no de otra manera. Entonces miren que en nuestro cuerpo las células también se forman en un orden, porque es un proceso, es un ciclo. Cuando yo hablo de un ciclo, tiene un orden, ¿cierto? Así como el ciclo de nosotros, nacemos,
Crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Lo mismo pasa con las células. Lo que pasa es que nuestras células se reproducen nuevamente. O sea, ellas no desaparecen, ellas se multiplican constantemente. Entonces no nos quedamos sin células. ¿Listo? Continuemos. Entonces la clase pasada hablamos del ciclo celular. Ya habíamos dicho que el ciclo celular tenía 2 etapas, ¿cierto? La interfase, que tenía la G1, la S y la G2, ¿cierto? La fase M o la división celular, que es de la que vamos a hablar hoy, tiene la cariocinesis y la citocinesis. En la cariocinesis encontramos ¿qué? La mitosis y la meiosis. ¿Y qué es la cariocinesis? La división del citoplasma. Las células, para dividirse, lo que sucede es una división del citoplasma. ¿Listo? La mitosis. Dice que la mitosis es una división celular en la que una célula con núcleo diploide, lo habíamos hablado, ¿recuerdan? Sí. Una célula con núcleo diploide da origen ¿a cuántas? Cuando yo hablo de diploide, ¿a qué hago de referencia? ¿Qué quiere decir diploide? ¿Dos qué? 2 pares de cromosomas. Recuerdan que hablamos que teníamos 2 pares de cromosomas y que esa célula hija ¿cuánto recibía? Estamos hablando de la mitosis que da origen, estamos hablando de la mitosis que da origen a 2 células hijas con igual número de cromosomas. Esa célula recibe el mismo número de cromosomas que la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedarían las células hijas? 2N, ¿cierto? ¿En qué seres creen ustedes que se da la mitosis? Porque si se parecen a la mamá, si los hijos son iguales a la mamá, ¿cierto? No los podemos diferenciar. ¿Qué seres creen, qué organismos creen ustedes que se puede dar este proceso? ¿Qué organismos? ¿Pluricelulares o unicelulares? ¿Ustedes recuerdan qué es pluricelulares? Muchas células son diferentes, y aquí estamos diciendo que solo tiene 2 células y son iguales. Entonces no se puede dar en células pluricelulares, en seres pluricelulares, ¿cierto? Sin embargo, sí se da en los organismos unicelulares, pero cumpliendo otra función, no de reproducción. ¿Listo? Entonces dice, es realizada por las células somáticas. ¿Quién me recuerda cuáles son las células somáticas? Lo vimos en la clase pasada. Las células somáticas son todas las células que tenemos en el cuerpo, excepto ¿cuáles? Las sexuales. ¿Y quién recuerda cuáles son las células sexuales? El óvulo y el espermatozoide, ¿cierto? ¿Y quién tiene óvulo y quién tiene espermatozoide? Los hombres, ¿cierto? Entonces, estas células, esta mitosis, solo produce células somáticas. Todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, las que forman los músculos, las de los ojos, todas, las de los huesos, solo células somáticas. ¿Ves? Porque es importante la mitosis. ¿Alguien me lo quiere leer? Yo. Isa, léalo pues, a ver. Permiten los procesos unicelulares el aumento de la población, mientras que los pluricelulares se relaciona al crecimiento, a la reparación de tejidos y al desarrollo embrionario. Lo habíamos dicho. En los protistos unicelulares tiene que ver con la reproducción de nuevos organismos. En nosotros, que somos pluricelulares, solo tiene que ver con la reparación de los tejidos. Por ejemplo, la cicatrización de una herida se da por mitosis, ¿cierto? Porque regenera los tejidos, y al regenerar los tejidos vamos a cicatrizar. Entonces miren qué importante es la mitosis, ¿cierto? Pasamos. Habíamos dicho que la mitosis tenía ¿cuántas fases? 4 fases. La primera, profase, metafase, anafase y telofase. Estas fases, que era lo que ustedes observaban en el primer video que vimos, se dan por unos tiempos, digamos, exactos, tiempos específicos, tiempos claros, donde durante cada etapa se da un proceso diferente, ¿cierto? En la profase, que ustedes tenían la tarea, entonces vamos a ver quién recuerda la tarea. ¿Qué ocurre en la profase? ¿Quién me lo va a leer lo que consultó? Que no me mire lo que yo traje, sino que consultaron. ¿Qué consultó Julie? La profase. ¿Lo leo yo entonces? Dice que en la profase se forman los cromosomas dobles. ¿Por qué decimos dobles? Recuerden que yo recibo mitad y mitad, ¿cierto? Pero en este caso de la mitosis recibo la misma cantidad.
Y yo ya les había contado, los cromosomas andan ¿en qué? En parejitas, ¿cierto? Que si yo tengo 46 cromosomas, tengo 23 y 23, ¿cierto? Entonces tengo una parejita de 23, tengo una parejita de 22, tengo una parejita de 21, todos andan en parejita, ellos nunca andan solitos. Son 23 parejas en total. 23 parejitas en total. Y así como ellas andan cogiditas, así mismo funcionan las parejitas de cromosoma, porque ellos cumplen una función específica, ¿cierto? Pero cuando no hay cuando no tienen la pareja, Que están solitos o tienen más de la pareja, entonces allí ya va a haber una anomalía, ¿cierto? Digamos, va a haber algún tipo de afectación. ¿A nivel qué? Genético. Recuerden que la clase pasada hablamos del síndrome de qué? ¿Qué nombre recibe el síndrome de Down? ¿Cuántos pares de cromosomas tenía el síndrome de Down? Tenía 3 cromosomas, ¿qué? 21. Por eso yo les dije, este recibe el nombre de trisomía 21, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros llamamos síndrome de Down. Entonces miren que allí no hay 2 cromosomas 21, sino que hay 3. Al haber 3 va a haber una anomalía en la parte genética, ¿cierto? La metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de las células. Entonces, primero aparecen estos cromosomas, ¿cierto? Se desintegra el núcleo, lo que pasó en el video, que se dividió la celulita, el citoplasma. Entonces, al dividirse el citoplasma, se divide el núcleo. Se forma el uso cromático, que es la membranita que está alrededor de los cromosomas. Entonces, aquí, esos cromosomas que ya están aquí ubicaditos en el centro que están a los extremos de la célula, vuelven y se juntan, se ponen todos junticos así, en el centro de la célula, así como los tienen allí en los dibujitos. La anafase, ocurre la rotura del centrómero. ¿Qué es el centrómero? ¿Quién recuerda? Recuerdan que ese es un cromosoma. Vamos a suponer que ese es un cromosoma y tiene 2 cromátidas, ¿cierto? Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. El centrómero es esa partecita del centro donde se divide el cromosoma. Aquí la partecita del centro. Entonces ocurre la ruptura del centrómero que origina cromosomas simples o hijos. A este proceso se le denomina disyunción. La telofase, los cromosomas simples se desarrollan permitiendo la reorganización de los núcleos. Entonces primero se separan y luego ¿qué vuelven a hacer? Se organizan, se juntan, se vuelven más grandes, ¿cierto? En eso habíamos dicho que qué pasaba cuando terminaba el ciclo celular, se volvía... Ajá, exacto, pasamos. ¿Alguien tiene algo por preguntar, una duda sobre la mitosis? Todo clarito. Entonces, ¿en qué células se origina la mitosis? Somáticas. ¿Cuántas células hijas aparecen? 2. ¿Y cómo es el material genético? ¿Igual o diferente a la madre? Igual. ¿Y en qué tipo de organismos se originan? ¿En qué tipo de organismos podemos observar mitosis? Unicelulares y pluricelulares. ¿Forma qué? En los pluricelulares, ¿qué forman las células somáticas? ¿La regeneración de qué? De los tejidos. Vamos a hablar ahora de la meiosis. ¿Listo? Esa es más buena, a mí me gusta más. ¿Quién recuerda la meiosis? Lo trabajamos la clase pasada. ¿Recuerdan que yo les revisé la tareita? Y dimos que la meiosis se daba en ¿cuántas etapas? 8. 2. Meiosis 1, meiosis 2. Y cada una de ellas tiene sus etapas, sus fases, ¿cierto? Entonces vamos a leer que la meiosis, al contrario de la mitosis, en la meiosis, una célula madre diploide, o sea, 2N, da origen a 4 células hijas. Como se aumentó el número de hijas, ¿qué pasó con el número de cromosomas? Disminuye, no. Ya no es 12N, sino N, porque ya son ¿cuántas células? 4. ¿Listo? ¿En qué células se da la mitosis? ¿Las células qué? Sexuales. Porque a través de la meiosis se da la producción de los espermatozoides y el óvulo. ¿Listo?
Recordamos que las mujeres tenemos óvulos y los hombres tienen espermatozoides. Imagínense que esa división de esos cromosomas es lo que nos permite la variabilidad genética, o sea, que seamos diferentes, que nosotros no nos parezcamos necesariamente, no seamos idénticos a nuestros papás o a nuestros ancestros. Por ejemplo, vamos al caso de los hongos. Todos los hongos son pareciditos, ¿cierto? Ellos son seres unicelulares. Todas las bacterias son pareciditas, son iguales, porque ellas salen de la mitosis y recuerden que allí solo se da dos iguales, contrario a lo que pasa en la meiosis. Entonces allá hay producción de óvulo que se da el entrecruzamiento y nos permite la variabilidad, que seamos diferentes. Imagínense que nosotros todos nos pareciéramos, ¿cierto que no? ¿Cómo nos distinguiéramos? No podemos. Entonces acá, una célula madre, 2N. Cuando yo hablo de 2N estoy hablando de diploide, ¿cierto? 2 pares de cromosomas, 4 células hijas, ¿cierto? 4N. Entonces ya no es 2N, sino N. Cada una es N. ¿Sí? ¿Entendido? Aquí tenemos célula madre, ¿cierto? Por división meiótica, 2 células, nos da origen a 4 células. Eso ya lo teníamos en el cuaderno, ya lo habíamos dicho. Pasemos, ¿cierto? ¿Listo? ¿Alguna duda de la mitosis, de la meiosis? ¿Entendido? Yo pregunto, ¿qué células origina la meiosis? Las células sexuales. ¿Cuántas células hijas aparecen en la meiosis? ¿Con qué número de cromosoma? ¿Igual a la mamá o diferente? Diferente. Diferente. ¿Y diferente es qué? ¿Haploide o diploide? Haploide. ¿Y ese haploide significa cuántos cromosomas? Si la mamá tiene 2N, que es igual a 46 cromosomas, Ya 23. y la hija va a recibir la mitad de la mamá, le toca de 23. Claro, y entonces, ¿por qué nosotros tenemos 46 cromosomas? Si solo aparecen... Porque el papá 23 y la mamá... Ah, entonces hay unión entre el papá y la mamá y recibo 23 de mi papá y 23 de mi mamá para yo completar mis 23 pares de cromosomas, igual a 46 cromosomas. ¿Quién me va a leer la profase? Yo. De lo que consultó, léamelo. Puedes leerlo de lo que consultaste o lo que yo te tengo en el tablero. Vamos a escuchar a Diego. El ADN. Duplicación del ADN. ¿Y por qué se va a duplicar el ADN? En el video nos mostraban. Para poder generar células nuevas y que las células tengan, además de que se puedan dividir, tengan completo, ¿cierto?, la información o la cantidad de cromosomas. En la metafase, ¿quién me lo lee? Caro. Metafase. Los cromosomas homólogos se dirigen hacia el centro de la célula y se alinean en esta región. De esta manera se forman la doble placa eucariótica. Entonces, habíamos dicho en la mitosis lo mismo, se organizan bien derechitos en la mitad y luego se vuelven y se reorganizan hasta que se forma. La anafase, aquí hace lo mismo, se separan, migran hacia al extremo, ¿cierto? Y da la disyunción 1. ¿Qué permite eso? Repartir los cromosomas en cada célula hija. Entonces ellos se separan y luego pueden empezar, usted toma esto, usted toma esto, ¿cierto? A usted le toca esto, a usted le toca esto. Vamos a la meiosis 2. Dice, en la profase desaparece la envoltura nuclear y los nucleolos, asimismo se condensa la cromatina para formar los cromosomas con 2 cromátides dobles. Las cromátidas son cada una de las partes del cromosoma. Si se está duplicando, cada uno aparece con 2, ¿cierto? Entonces hace esto. Queda como una florecita. Así hace el cromosoma. Ahí lo tienen en el dibujito, claro. En la metafase, los cromosomas dobles se alinean en la región central de la célula formando la placa ecuatorial. Cuando yo hablo de placa ecuatorial, hablo del ¿qué? Del centro de la célula, ¿cierto? La anafase, las cromátidas de cada cromosoma doble se separan, a esta separación se le denomina disyunción 2. Recuerde que ya habíamos visto la 1 en la mitosis, se llama simplemente disyunción. Acá se hace la aclaración, porque son 2, la 1, la telofase, formándose alrededor de ellos la envoltura nuclear y además reorganización de los nucleolos, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos se van, se alinean, se separan y luego vuelven y se reorganizan, de manera que queden completicos y organizados. La citocinesis, ¿quién me lo va a leer? Alejo. Al finalizar se da la división citoplasmática que origina 4 células, sí. Entonces, después de que ellos
primero se duplica el ADN, luego se alinean, luego se separan, ¿cierto? Luego vuelven y se juntan formando, haciéndose dobles. Y cuando ya se da la división del citoplasma, en este proceso quedan 4, ¿cierto? Si yo lo divido aquí, ¿cuántas me quedan? 4. Eso es lo que pasa en la meiosis. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ah, no, qué bueno, todo el tema completo. Listo, Deiner, continuemos. Consecuencias genéticas de la meiosis. Primero vimos que en la mitosis era importante, ¿por qué? ¿Por qué era importante? Porque regeneraba ¿qué? Los tejidos. Vamos a ver qué pasa con la meiosis. Dice reducción del número de cromosomas a la mitad. Recuerden que en la meiosis eran 2N, acá tenemos N, ¿cierto? En la mitosis tanto la mamá como las hijas tenían doble juego de cromosomas. Acá tiene uno solo. ¿Listo? Recombinación de información genética heredada ¿de quién? La madre. Por eso tenemos ¿cuántos cromosomas? 46 cromosomas. Porque, y ustedes saben dónde está este entrecruzamiento de cromosomas. ¿Cuándo lo recibo yo? ¿En el momento de qué? Del embarazo. De la reproducción, ¿cierto? Y ustedes saben cómo se llama el proceso a través del cual se une el óvulo y el espermatozoide. La sexualidad. Se llama fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual el óvulo y el espermatozoide se unen para formar la nueva celulita que somos ¿quiénes? Nosotros. ¿Listo? Dice, segregación al azar de cromosomas. Miren, como se hace al azar ¿qué es? Usted para allá, usted para acá, no lo vamos a pensar, usted va para allá, ¿cierto? Lo que caiga. Como se da al azar, por eso se da la variabilidad genética. Si fuera que fueran escogiditos, usted con eso, seríamos igualitos, como pasa en la mitosis, ¿cierto? Pero acá hay el espermatozoide no sabe a cuál va a coger, él va a coger cualquier óvulo, ¿cierto? Entonces él no sabe qué información tiene ese, o si se parece o no se parece, ni se va a poner a escoger. En el momento de la reproducción, ese óvulo, ¿cierto? Eso es al azar. El primero que alcancé, el primero que cogí y listo. Ok, paz, mi amor. ¿Cuándo se pueden meter qué? 2 espermatozoides en un mismo óvulo. ¿Los gemelos? No, ya habíamos hablado de los gemelos, si no son 2 espermatozoides. Recuerden, es uno que se divide, se pasa lo mismo que en la célula. Un espermatozoide fecunda un óvulo y el proceso de división, ¿cierto? Por eso son igualitos, porque es un solo óvulo que se va a dividir por la mitad, entonces son idénticos los gemelos. Contrario a lo que pasa con los mellizos, ¿cierto? 2 espermatozoides. 2 espermatozoides, 2 óvulos fecundados, por eso es que somos diferentes. Se han visto que los mellizos casi nunca se parecen y pueden ser de diferentes sexos, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Por acá las chicas. Sigamos, Deina. Ya. Listo. Listo, chicos. ¿Qué les parece el tema? Interesante. Porque nosotros solo hablamos cuando hablamos de reproducción, nosotros no sabemos qué pasa en las células. Nosotros decimos reproducción, mamá, hijo, papá, ¿cierto? Pero no sabemos qué pasa, no conocemos ni siquiera nuestro cuerpo, no conocemos ni siquiera qué pasa con nuestras células para que esas celulitas se formen, ¿cierto? Para que ese óvulo, ese espermatozoide se forme. ¿Listo? Vamos a hacer un trabajito, una actividad. Como les quedó tan clarito el tema, Karen, te escucho, mami. Como les quedó tan clarito el tema, yo les voy a dar a cada grupito una serie de palabras. Esas palabras están obviamente en desorden, ¿cierto? ¿Ustedes qué van a ordenar? Me las van a ordenar de manera que quede una frase correcta. ¿Listo? Uno del grupo. Primero la vamos a organizar allí en la mesa y luego la vamos acá en el tablero la vamos a representar. 2 minuticos para que lo organicemos. Si tienen dudas me preguntan. Quien no haya entendido. Quien no haya entendido. Listo. Chicos, ¿cómo se llama el material genético? ¿Cómo se llama el material genético? ¿Cómo?
El material genético que contienen las células, ¿cómo se llama? ADN. ¿Y ese ADN está contenido en dónde? ¿En quiénes? ¿Cómo se llaman estas celulitas o esas no, cromosomas, se llaman cromosomas, los cromosomas contienen ADN. Ya la hicieron. La vamos a pegar allá a ver si los compañeros que nos dicen si están bien o están mal. Juanjo, ¿qué hiciste la cinta? Sí. Los primeros en armarla fuera aquí el grupo de Isa y Jorge. Venga pues mi amor, la pegamos. Y los chicos de allá nos van a decir si está bien ordenada. Gracias. Yo creo que 2 puede ser. 2 estudiantes. Listo, mira mi amor. No. Ayer yo todavía positiva. ¿Están seguros que está bien? Si necesitan ayuda, yo les explico. Mira mi amor. Yo les voy dando cintica para que la peguen. Esa está mala. Esta frase está mala. Yo miro aquí. Mira, mi amor. La célula madre. Eso, y le dan espacecito a los chicos que puedan observar. Chicos, miren la frase que ellos organizaron. Y separan. Dice, la célula madre origina a 4 células hijas. ¿Está bien? Sí. ¿Y eso ocurre en dónde? En la meiosis, ¿cierto? En la meiosis. Vamos a organizar. Ellos nos dicen si está buena o mala. Pilas pues, vamos a ver. Ahí debajito de la otra. ¿Cierto que sí? Ojo, hay que mirar el sentido de la palabra, ¿cierto? Hay que mirar el sentido de la palabra. Vuelven y la los cromosomas se separan hacia los polos y migran homólogos. Hay que buscarle el sentido. Listo, chicos, vamos a ver la frase de los compañeritos del grupo de Alejandra y de Margie. Dice, la mitosis mantiene el número de cromosomas. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Y por qué? Yo como sé que sí. Cuando se divide la célula madre, que dando origen a las 2 células hijas, tienen igual número de cromosomas. ¿Listo, chicos? El grupo de acá, ¿se dejaron ganar? Vamos a pegar la frase. Muy bien, estuvieron pilosos. Profe, ¿nos da más cinta? Sí, mi amor. Estaba muy fácil, ¿cierto? ¿Qué les ha parecido este tema, chicos? Muy bueno. Muy interesante, ¿por qué? Porque nos habla del origen de nosotros. Del origen, porque cómo nos formamos, ¿cierto? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Ustedes, imagínense que ustedes no sabían por qué cicatrizábamos, ¿sí o no? Cicatrizamos porque las células, se cierra la herida, eso es una cicatriz, y se da por la regeneración de los tejidos y ocurre a través de la mitosis. Imagínense que nosotros no cicatrizáramos, que no se diera ese proceso en nuestras células. Imagínense, quedaría el hueco. Ajá. Vamos a leer. Dice, los cromosomas se separan hacia los polos
Aquí no lleva tilde, eso es una rayita cortada. Y migran. Y homólogos, eso tiene sentido. Julie, usted que es del grupo y que yo la escuché diciendo que eso no tenía sentido, ¿usted cómo lo organizaría? Los cromosomas se separan hacia los pólogos y Hacia los polos. Del grupo de allá. ¿Quién? Margie. Margie, ¿usted cómo lo haría? Sí, claro, venga y la cambia. Vamos a ver qué hace Margie. Lee la frase. Se separan y emigran hacia los polos. Profe, eso sería como los Esperemos ella cómo lo hace y luego lo sale. Si ella no lo hace bien, usted lo hace. Chicos, les explico qué es la palabra homólogo. De pronto eso los tiene con duda. Homólogo quiere decir que son el par de cromosomas iguales. Los homólogos se separan hacia los polos y migran cromosomas. ¿Alguien más? Venga, Deiner, venga, Deiner. Venga pues, Juanes. Los cromosomas se separan hacia los polos. ¿Dónde creen ustedes que está el error? Debe estar por aquí, ¿cierto? se separan hacia los cromosomas. Hacia los cromosomas no, porque los que se separan son los cromosomas. Los cromosomas, es que falta una palabrita. Los cromosomas se separan, miren que los cromosomas se separan. Y los polos migran. Listo, si no puede, Carol, usted, venga, lo organiza usted. La va a organizar Isa, vaya pues. Vaya, mi amor, dígale pues cómo es a ella. Y los polos migran. Dígale cómo es. Venga usted pues, Anthony, que Isa no quiere salir. Permite. Los cromosomas ¿Ustedes se acuerdan en qué etapa o en qué fase ocurre la migración de los cromosomas hacia los polos? Ocurre tanto en la meiosis como en la mitosis, pero ¿en qué fase? ¿En la anafase, la profase, la interfase? ¿En la telofase? ¿En la qué? Mírenlo en el cuaderno. Dice, los cromosomas se separan, lo voy a hacer yo. Dice, los cromosomas homólogos recuerden que hablamos de iguales. ¿Quién me ayuda? Homólogos se separan. ¿Quién me ayuda a pegarlos? ¿Quién me ayuda a pegarlos? Yo. Venga pues. Eso, Juanes. Los cromosomas se separan hacia los polos, ¿sí? Los cromosomas se separan y hacia los polos. Los cromosomas se separan y migran hacia los polos. Los cromosomas se separan. Migrar es que se desplazan, se van, ¿cierto? Se van. Si están en el centro, se van, se fueron hacia los polos para poder hacerlas y migran hacia los polos. Profe, Mi amor. la palabra migra, por ejemplo, uno oye normalmente que las aves emigran hacia el norte. Hacia el norte, ¿cierto? Entonces, Eso es migrar, ¿cómo puede- desplazarse hacia otro lugar. puede relacionar Y usted con sabe ellas por qué migran hacia el norte o hacia el sur. por ejemplo, en Estados Unidos, porque en invierno hace mucho frío, entonces ellos van a buscar un lugar más Más caluroso. calurosito. ¿Listo, chicos? Bien, un aplauso para Juanes. Listo, chicos, como ya nos quedó claro, venga,
No me dijeron en qué fase se daba esta, la separación de los cromosomas, la migración de los cromosomas. Pero ¿en cuál fase? Profase, metafase, anafase. La metafase, ¿cierto? En la metafase los cromosomas se separan y migran hacia los polos. ¿Listo? Vamos a completar hoy la clase con una actividad. La vamos a hacer en parejas. En parejas pueden tener el cuaderno abierto, cuadernito abierto. Yo le doy uno a usted, ustedes dos, usted con él, me pásale allá, mi amor, a las compañeras. Vamos a ver qué aprendieron de la clase de hoy. Luego hacemos la socialización. Si no lo alcanzamos a socializar hoy, lo socializamos como quiera, mi amor. Si no lo alcanzamos a socializar hoy, lo socializamos la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? Sí, mi amor. El próximo lunes, ¿cierto? Chicos. Ok. Deiner va a trabajar, ya puedes trabajar. ¿La pueden rayar? Claro, esa es la idea, que escribamos allí. ¿Dudas? Quien tenga dudas, yo le declaro. Quien no entienda. ¿Estamos hablando de qué? Vamos a trabajamos junticos. ¿Quieren que trabajemos junticos? Listo. Allí aparece un qué. El primer punto dice, en el cuaderno completa el siguiente. Y aparece un titulito que dice, vamos a completarlo. Chicos, es el mismo mapa conceptual que les trabajé en el tablero, ¿cierto? Entonces vamos a decir, el ciclo celular está comprendido por dos interfase y fase o división celular. Ajá. Abre el cuaderno, mi amor, abre el cuaderno, que lo tiene en el cuaderno. Y la interfase tiene 3 etapas. ¿Cuáles son? La G1, la G2 y la E. Eso. Chicos, recuerden que la próxima semana les hago evaluación de este tema, ¿cierto? Hacemos la evaluación de este tema. Chicos, por acá, dudas. Anthony, dudas. ¿Tiene dudas? Diego, quiero trabajar en una solito o trabaja con el compañero. Listo. ¿La fase M tiene a quién? La fase M y meiosis. Chicos, se me olvidó en qué células ocurre la meiosis, que tiene que quedar clarito. Se me olvidó en qué células ocurre la meiosis. ¿Qué células originan la meiosis? La meiosis. En las sexuales, eso. ¿Listo, chicos? Chicos, vamos a parar allí un momentito. Vamos a evaluar la clase de hoy. ¿Listo? Vamos a evaluar la clase de hoy. ¿Qué les gustó de la clase? Todo. Todo. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué les gustaría, por ejemplo, saber del tema? Más sobre la división celular. Conocer un poquito más sobre la división celular. Profundizar mucho más el tema. Un video más largo de Un video más largo. que nos haga entender más. Que les explique todas las fases. Ok, chicos. Entonces, chicos, de todos modos, la clase estuvo súper, estuvieron muy participativos, como siempre, muy juiciosos, muy dinámicos. Por acá ya estamos cerrando. Muy juiciosos, muy dinámicos, ¿cierto? Se nota que hicieron la tarea, que leyeron el tema. Para la próxima clase hacemos la evaluación, porque hoy les quedó clarito, ¿cierto? Chicos, esa actividad que están desarrollando ahorita la vamos a dar para la próxima clase, la socializamos porque hoy no nos da tiempo de socializarla y revisamos la tareita que tenía, que tampoco nos dio tiempo de socializarla, en grupitos, ¿listo? Y vamos a la evaluación si la hacemos individual. Ok, chicos,
Muchas gracias, muy dinámica la clase. Yo de pronto mejoraría un poquito más en aquellos que estuvieron un poquito dispersos por el lado de allá. Pienso que se distrajeron un poquito, pero la próxima clase veremos cómo se presenta, pues ya cuando traigamos el video más largo que nos dice Anthony, de pronto eso te distrajo. El video muy corto te lo traigo más larguito por si era eso. ¿Listo? Bueno, como conclusión de la clase del día de hoy, pues obviamente estaba con un grupo que es muy dinámico, es un grupo de estudiantes muy creativos, muy alegres, ellos son muy participativos, entonces eso lo noté hoy también en la clase, gracias a Dios, porque pensé que el hecho de estar con las cámaras los iba a intimidar, pero no, estuvieron como siempre, relajados y con ganas de aprender. En cuanto a las actividades, los objetivos se cumplieron, logré hacer todas las actividades que había planeado, los chicos respondieron a estas actividades, les gustó, demostraron que les gustó las actividades, pues por la participación que tuvieron, eso me da a entender que les gustaron las actividades. En cuanto al video, quedaron con más ganas de saber del video, eso me demuestra a mí que el tema les gusta, que el tema les interesa. Las preguntas que traje como actividad de iniciación, pensé que no iban a tener ideas, que me iban a responder que no sabían de qué se trataba, pero me di cuenta que sí saben, sí conocen el tema, a pesar de que apenas pues llevamos una clase, esta es la segunda clase con este tema. Tengo en el grupo un chico hiperactivo, Diego, que era el estudiante que estaba en esta sillita. Pensé que me iba a dar más dificultad con Diego, pero hoy logré con Diego mantenerlo más relajado, más tranquilo, lo cual me da a entender a mí que este tipo de actividades son las convenientes para él, donde él pueda participar, donde él pueda expresarse y pueda demostrar lo que él sabe. La niña Carolina, una niña muy participativa, que tiene una dificultad de salud, es una niña que tiene una enfermedad y por la cual no puede asistir todos los días a clase. De hecho, la clase anterior a esta no estuvo en clase, sin embargo me demostró que está a la par con los demás compañeros, que todas las tareas que se le envían a través de correo y todos los mensajitos que le mando, sí logra leerlos, sí logra prepararse, trajo su tarea, sabía del tema, quería saber del tema. Entonces me demuestra que la estrategia que estoy utilizando con ella, muy bien. El grupo en general se portó muy bien, todos participaron. Las chicas, hay unas niñas muy tímidas, pensé que una niña Lady que estaba por allá sentadita, hoy se me iba a tapar la cara, no se me tapó la cara, estuvo toda la clase sonriente, a pesar de que ella me decía que no iba a ser capaz cuando estuviéramos en esta clase, hoy me demostró que sí es capaz. La verdad yo siento que el grupo estuvo súper y la clase fue amena.